¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Juan Manuel Pucineri, especialista en Derecho Laboral, fue ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, integra el Consejo Directivo del Partido Justicialista. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos fundamentalmente un tema que es clave hoy en la Argentina, la creación de empleo, ¿no? Con la baja del consumo, el achicamiento en algunos sectores, alcanza el blanqueo laboral, la contratación de trabajadores independientes, el fondo de cese laboral. ¿Cómo está el empleo en Santa Fe? El empleo registrado formal y cómo se crea empleo en estos tiempos. Enseguida con el doctor Pucineri. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por invitarme. No, por favor. ¿Cómo se crea el empleo genuino en estos tiempos? A ver, allí tradicionalmente hubo en lo que tiene que ver con la generación de empleo, como también particularmente con la cuestión del empleo formal o registrado, varias teorías de cuál es la mejor forma para generar empleo, ¿no? Y no solamente se dan en la Argentina, estas son tesis que están en pugna en el mundo, digamos. Hay quienes opinan que a menor regulación, a mayor flexibilidad para contratar y sobre todo para descontratar o para despedir, es un aliciente para el empleador para tomar gente. Sí. Y hay quienes, basado en la experiencia histórica, lo que dicen que la generación de empleo y particularmente la generación de empleo formal tiene que ver centralmente con la cuestión económica, digamos. Si la economía funciona, si hay actividad, si hay inversión, ese es el mejor mecanismo para generar empleo. Es decir, que no dependería tanto de la normativa, sino más bien de la actividad económica. La experiencia en la Argentina estaría indicando que se acerca más a lo segundo que a lo primero, digamos, porque en la Argentina hemos tenido, en lo que hace a legislación laboral, mucha legislación más rígida y más flexible, digamos. Si bien es cierto que la ley de contrato de trabajo es una ley del año 74, es decir, que tenía en mente un modelo de producción que hoy ya no existe. En la década del 90 hubo una legislación laboral flexible. Vos recordarás de lo que en aquel momento eran los contratos para promover el empleo, que eran contratos sin aportes y prácticamente que se preveía que no haya indemnización al momento de la desvinculación. Pero eso no determinó, frente al momento de crisis económica, que hubiera mayor empleo y de hecho llegamos a tener índices de desocupación cercanos al 20%. ¿Y vos estás más cerca del crecimiento de la actividad económica como empleador de...? Yo creo que sí, con la salvedad de que creo que la legislación laboral es una legislación que hay que revisarla en forma permanente, digamos. ¿Por qué hay que revisarla en forma permanente? Porque no solamente se produce distinto, no solamente la incorporación de la tecnología es un dato hoy ineludible, sino también porque las expectativas de las personas respecto de un trabajo van cambiando, digamos. Quizás existía hace 30 o 40 años atrás un modelo en el cual una persona se pensaba haciendo una carrera que la empezaba en determinado tiempo y se jubilaba en el mismo trabajo. Y hoy se lo piensa distinto, digamos, hay en las evaluaciones que se hacen sobre todo
respecto de las expectativas de los jóvenes en función del trabajo. Los jóvenes hoy quizás no están pensando en un empleo que sea para toda la vida, sino que están pensando en distintas alternativas laborales respecto de su vida. No obstante eso, también creo que las empresas, y esto también está estudiado, que tienen mayor eficiencia, que tienen mayor productividad y que tienen mejores ambientes de trabajo, son aquellas que apuestan a la permanencia. Es decir, hay cruzadas un montón de cuestiones que la legislación laboral tiene que tratar de resolverlas de la mejor manera posible. Es decir, no alcanza con hasta ahora el blanqueo laboral, digamos, la contratación de trabajadores independientes, que algunos consideran que es una forma de relación de dependencia encubierta, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los blanqueos laborales son una oportunidad para los empleadores. Y me parece a mí que aquel empleador de buena fe, digamos, porque tampoco se puede estar juzgando moralmente a los empleadores, aunque haya casos serios y condenables. Creo que el empleador de buena fe que tiene expectativa de que una persona que inicialmente no la contrató en regla o porque veía complicada la ecuación económica o porque veía complicada su propia continuidad como empresa, y esto pasa centralmente, Guillermo, y vos lo sabés, con la pequeña empresa, con la microempresa. La gran empresa no tiene problema de registración o de trabajo clandestino. Ese empleador hoy tiene una oportunidad porque los beneficios del blanqueo son importantes. Es decir, que si su expectativa es seguir con ese trabajador, yo creo que tendría que entrar en el blanqueo. Tiene una reducción de multas que van del 70 al 90%, de intereses, y aparte también lo pone al trabajador en otro estatus y con otro compromiso. Yo creo que es importante. Vamos a ver los resultados. Hoy no tenemos datos. Significa aporte, significa el futuro jubilatorio, etcétera, ¿no? ¿Y ese 40% de trabajo informal se vincula con, digamos, la legislación laboral, crees o no? Bueno, allí otra vez estas dos teorías se impugnan, ¿no? Hay quien dice que si se facilita la registración, los empleadores van a registrar. Es cierto que hay una cuestión que ahora la última reforma laboral tiende a solucionar, que es la de, bueno, yo hago un trámite y ya inscribo, digamos, y lo hago por internet y no tengo que andar yendo o haciendo demasiadas tramitaciones para registrar un trabajador. Eso es positivo y eso es bueno. Y vuelvo a lo mismo, sobre todo para el pequeño empleador. Porque la gran empresa tiene su departamento de recursos humanos, no es un problema para la gran empresa. Y esto hay que decirlo claramente. El trabajo sin registrar se presenta fundamentalmente en el pequeño y en el mediano empresario, digamos, no se presenta en las grandes empresas, digamos. Entonces, eso tiende a facilitar. Ahora, si vos no vendés... Te hago esta pregunta porque recientemente en la conferencia de la Unión Industrial, bueno, hay un compromiso del gobierno de profundizar la reforma laboral. En su momento la propia Cristina, ex vicepresidenta y presidenta, habló de modernización laboral frente a nuevas modalidades como el teletrabajo, etcétera, ¿no? ¿Crees que hay que profundizar la reforma en estos temas? Yo creo que sobre todo en los temas de lo que es la prestación del servicio y la organización del trabajo, hay mucho que hacer en materia de convenio colectivo. Es decir, vos te vas a encontrar con un conjunto de convenios colectivos que tienen categorías laborales que no existen, prevén situaciones que no se dan más en el seno de la empresa, o formas de prestación de servicio que obedecen a muchos años atrás y no se han revisado, no se revisan centralmente porque durante mucho tiempo estuvo suspendida la negociación paritaria o la negociación colectiva. En la década de los 90 prácticamente no hubo negociación colectiva y cuando volvió la negociación colectiva se ocupó principalmente del salario.
porque había inflación y esa era la preocupación central. Y no se encaró todavía todo esto que tiene que ver con cláusulas normativas, que creo que hay que actualizarlas, y eso está bien hacerlo, digamos, porque, te reitero, no se presta, no se trabaja igual ahora que hace 30 o 40 años. Y allí hay una tarea que la tienen que hacer los trabajadores y la tienen que hacer los empresarios, y yo creo que son necesarias, y básicamente en función de la concertación, que es el modelo que mejor responde en el tiempo, digamos. Y también porque se evita un montón de litigiosidad de esa manera, digamos. Sí, después vamos a hablar de por qué repuntó la litigiosidad laboral, pero vos hablás de actualización. Esto significa también la renovación sindical en la Argentina, porque fracasó la última sesión de limitar los mandatos a una reelección. Hay dirigentes sindicales que llevan 30 años, 35 años al frente de un gremio. Bueno, en su momento se intentó con la ley Mucci de Alfonsín alguna renovación sindical o participación de minorías. ¿Crees que hay que cambiar esto también? A ver, yo lo que creo que es central discutir la democracia sindical. Ese es un tema central. No estoy convencido en que el modelo sindical argentino sea malo. Al contrario, creo que Argentina tiene un buen modelo sindical, que es el modelo de la unidad promovida. Es decir, para ponerlo en términos que nos podamos entender, creo que está bien que la representación del conjunto la tenga el sindicato mayoritario. Me parece que ese es un activo que tiene la legislación argentina, que aparte hay que decir que es una legislación de concertación. La ley sindical argentina es una ley que surgió de la concertación entre los dos partidos mayoritarios en los años 80, digamos. Esa es la legislación que tiene la Argentina. Lo que sí me parece es que, y lo viene diciendo la Corte, es que esa mayores derechos que tiene la organización mayoritaria no puede prácticamente excluir a las otras organizaciones sindicales. Me parece que allí hay todo lo que tiene que ver con la protección de los delegados de las organizaciones minoritarias, con la posibilidad de ser escuchados, con la posibilidad también de que se retengan las cuotas sindicales para las organizaciones que no son mayoritarias. Todas estas cuestiones me parece que ameritan una revisión y me parece que son una materia que se puede discutir legislativamente. Ahora, en términos generales, que la negociación la tenga o la encare primordialmente el sindicato mayoritario, yo no lo veo mal como modelo. De hecho, no es de las cuestiones que la OIT observa respecto de la Argentina. Lo que observa es que no puede tener beneficios tales que prácticamente anule la participación de los restantes. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sí, enseguida no. seguimos. Bueno. Seguimos con Juan Manuel Pucineri hablando de distintos temas de la realidad laboral argentina, un tema clave y es un tema fundamentalmente de aspiraciones laborales a quienes ingresan en un primer trabajo, como así también aquellos que están peleando por la permanencia de su trabajo, ¿no? Porque se han cerrado distintos organismos fundamentalmente del Estado y algunas empresas privadas hoy optan por otro camino. Pero hay un tema que también llama la atención. ¿Por qué aumentó tanto la litigiosidad laboral? ¿No? Se está hablando de una escalada de 120.000 juicios en el país, más de un 6% que el año anterior. ¿Por qué se debe esto? Y cuando hay menos accidentes de trabajo. A ver, esa es una información que básicamente la pone sobre la mesa a partir de los datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, sí, porque es una información que hoy está más vinculada a riesgo del trabajo que a la conflictividad laboral en general, digamos. Y sobre todo la Unión de Aseguradora de Riesgo del Trabajo, la UART,
que viene señalando esta cuestión. Es cierto que la litigiosidad crece en materia de accidentes y enfermedades, porque es un dato que surge de los propios registros, digamos, eso no es un dato que no se puede negar. Lo que hay que mirar en tal caso, me parece a mí, es que esa litigiosidad está vinculada centralmente a enfermedades del trabajo. Es decir, no está vinculada al accidente, al hecho súbito y violento, porque ahí hay una respuesta y no hay litigiosidad. Está vinculada a las enfermedades del trabajo. ¿Y por qué está vinculada a las enfermedades del trabajo? Porque la legislación argentina básicamente reconoce como atendible o como con derecho a las prestaciones de la ley solamente las que están en el listado, solamente las que figuran en el listado de la ley de riesgo del trabajo. Es decir, la ley de riesgo del trabajo tiene un conjunto de enfermedades que se resarcen. Lo que no entra dentro de ese listado termina en juicio. ¿Cuál es el inconveniente a solucionar acá? Que los estudios que hay en la materia indican que del total de la siniestralidad, un 30% responde a enfermedades del trabajo. En la Argentina, de acuerdo a ese listado, solamente son resarcibles el 3%. Entonces hay un margen muy grande que no tiene una atención administrativa o una atención inmediata y queda para el juicio. Esa es la causa central de la litigiosidad. ¿Cómo se soluciona la litigiosidad? Digamos, que no es buena, digamos, no es bueno tener litigiosidad laboral. Yo creo que hay un trabajo por hacer que tiene que ver centralmente con la unificación de los criterios entre lo que dice la justicia y lo que dicen las comisiones médicas, porque ahí está la diferencia. Es decir, si uno... ¿Y esas enfermedades están vinculadas con las condiciones del trabajo o no? Y terminan estando vinculadas con la condición, una gran mayoría, digamos. No me gusta, digamos, atribuirlo así livianamente a que los jueces son malos, a que los abogados hacen negocio, a que los peritos hacen negocio, digamos. Si los hacen es condenable, digamos, y digamos, y es un ilícito en tal caso, pero la causa central está allí, digamos, en la diferencia entre el criterio que toma la justicia y el criterio que toman las aseguradoras de riesgo del trabajo. Entonces, acá se viene insistiendo, y creo que es una cuestión a trabajar, en que se forme el cuerpo médico forense, que es un cuerpo médico que podría tener una unidad y decir, bueno, mire, está bien que no está en el listado esta enfermedad, pero es evidente que si una persona levanta cajas de 20 o 30 kilos durante la jornada de trabajo, va a tener un problema en la espalda, por más que la lumbalgia en tales condiciones no la podamos considerar como... O todavía sigue el repartidor de media res con la media res en la espalda. Claro, bueno, ahí ese es un ejemplo... es uno de los ejemplos. Se trató de avanzar y no se pudo. En su momento, vos recordarás que salió una resolución por la cual se establecía que no se podía cargar más de tantos kilos y terminó no siendo, digamos, porque y así con otros ejemplos. Siempre gana la economía, ¿no? Claro, es decir, era antieconómico trozar la... Era antieconómico, significaba revisar puestos de trabajo. No recuerdo puntualmente cuál fue la actitud del sindicato, pero eso seguramente ha tenido alguna instancia de ida y vuelta con el sindicato. Y en otras actividades, aquí en la provincia, que por la actividad profesional nosotros conocemos, que tiene que ver con la industria alimenticia, que muchas veces están preparadas para cargar bolsas de alimento de determinada, de 50 kilos, por ejemplo, y cuando lo recomendado es que sean de 20 o de 30 kilos las bolsas que se cargan. Ahora, en muchos casos, la empresa que te dice, mirá, dice, tengo que hacer la planta de vuelta, porque mi forma de funcionamiento, la maquinaria que tengo, es para bolsas de 50 kilos. Juan, este gobierno insistió mucho con la palabra privilegios laborales en algunos sectores. ¿Coincidís con este término?
Caso de la EPE, caso A ver, yo creo que las cuestiones que signifiquen una diferencia que no se pueda justificar o que no tenga una causa objetiva, no están bien, no están bien. No conozco los casos puntuales de cada uno de los... el empleo hereditario en energía, por ejemplo. Bueno, lo que creo ahí, que con responsabilidad, digamos, yo creo que tanto la representación de los trabajadores como la representación de la empresa tiene que discutir estas cosas, digamos. Por aparte también hay que analizar la legalidad de estas cuestiones en tanto y en cuanto la Constitución Nacional prevé para el acceso a los cargos públicos solamente la idoneidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que allí con responsabilidad, si te referís al caso de la empresa provincial de energía o del sindicato de Luz y Fuerza, conozco a los dirigentes sindicales, son dirigentes sindicales muy valiosos, con mucha responsabilidad y con una vocación de servicio muy grande. Yo creo que las cosas que no tienen una justificación objetiva no pueden seguir funcionando. Aun cuando en algún momento hayan estado en algún convenio o hayan sido parte de alguna negociación. Pero no me gusta, y esto también quiero decirlo, cuando se acusa en general de privilegios de los trabajadores, que hoy está siendo usado mucho, sobre todo por el gobierno nacional, digamos. Y tampoco me gusta esa actitud de festejar o de tomar un activo cuando se dice, bueno, despedimos tanta gente o echamos tantas personas, y tomarlo como una cuestión, un triunfo, digamos. La verdad que eso no lo comparto, digamos. Vuelvo a lo mismo. Creo que hay que dar un debate por las normas laborales, creo que es un debate necesario, que es un debate actual, pero no desde el lugar de decir yo te voy a sacar derecho porque sos un privilegiado, porque en la gran mayoría de los casos hoy ser privilegiado pasó a ser tener un aporte a la obra social, tener un aporte jubilatorio, tener un recibo de sueldo. Eso realmente hoy se lo está tomando sin discriminación como privilegios o como cuestiones que tienen que ver con situaciones que yo creo que son en tal caso aspiracionales. Todos tenemos que aspirar a que los trabajadores podamos tener un aporte jubilatorio, una obra social, un recibo. Me parece que son... aparte están establecidos por ley. Además están establecidos por ley, ¿no? Seguro. En dos palabras, ¿ves en el futuro una crisis del trabajo en función de la tecnología? Creo que no. ¿No? Creo que... O hay una reconversión. Me parece que hay una reconversión. De hecho, en países que han pasado por este proceso, o vienen pasando porque no es algo estático, digamos, sino que es algo que se va dando permanentemente, ha habido mucha reconversión de lo que era la industria a los servicios. Se ha ido por ese tránsito. Y me parece que hay que tomarlo como una oportunidad. Lo que también creo es que en determinado momento puede ser traumático el cambio, y me parece que ahí también está esta necesidad. Hoy está muy denostado, digamos, pero yo creo que es necesaria la negociación colectiva en este tipo de cuestiones, es decir, que haya espacios de diálogo. Muchas veces los cambios no son iguales si se hacen de manera abrupta que si se hacen a partir de una negociación, a partir de compartir procesos de reconversión, a partir de contemplar los intereses
lógico de una empresa de tener mayor eficiencia y mayor tecnología, y los intereses del sindicato de preservar la fuente de trabajo, digamos. Y creo que por eso siempre hablo o siempre me gusta seguir esas posiciones que tienen que ver con la concertación o con el diálogo para afrontar los cambios. Gracias, Juan, muy amable, gracias vos, por estar aquí. A vos por la invitación. Gracias, Elener, Jessica, bueno, Agustín, gracias por la producción. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.